Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes en un programa más, el cual es transmitido por la Iglesia de Cristo de acá de Matehuala, San Luis Potosí, por su servidor, el hermano Margarito Lucio. Es para nosotros, es para mí en lo personal, un gran privilegio el poder nuevamente estar al aire y el poder transmitir este programa. Sé que no estoy conectado en vivo como algunos de nuestros hermanos estuvimos ahorita escuchando, a nuestro hermano José, hermano Mendieta, lo estuvimos viendo. Ya estaré por ahí haciendo los ajustes para también poder estar en vivo y así cada uno de ustedes que están conectados puedan estarnos mirando y también sintonizándonos. Gracias hermanos, hermano Alfredo Talí, hermano Mendieta y demás hermanos que hacen posible y nos dan esta oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y hoy es el primer programa de este viernes, el cual estaré transmitiendo de 6 de la tarde en adelante. Es el primer programa y este programa lo hemos llamado Luminares en el Mundo. Así se va a llamar, hermanos, este programa, Luminares en el Mundo. Déjenme le platico un poquito de dónde procede este nombre, Luminares en el Mundo. En este mes, hermanos, de junio, el 25 exactamente, su servidor estará cumpliendo 13 años que graduó de la escuela de predicación. 13 años. Y la generación nuestra llevó por título, el tema se llamó Luminares en el Mundo. Y de ahí, hermanos, pues he tomado el título para este programa, Luminares en el Mundo, lo que nosotros debemos de ser en el mundo. Próximamente, hermanos, estaré trayendo el tema Luminares en el Mundo, un tema que es apropiado, hermanos, es un tema hermoso y tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Bien, pues es así como de esta manera vamos a irnos preparando para presentar la meditación de la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Y antes de continuar con el estudio a presentarse, vamos a ponernos en manos de Dios en oración y así es como damos inicio ya a su programa. Pero voy a tratar de poner un himno, ojalá sea escuchado, ya que es desde el micrófono y a veces de repente no se llega a escuchar. Vamos a ponernos en manos de Dios en oración en esta tarde para que así ya continuamos con este su programa Luminares en el Mundo a través de mensaje o su radio amiga, ¿verdad? Como dice ahí, mensaje de amor para salvación. Vamos a ir a Dios en oración. Sagrado Padre, en esta tarde, una vez más le damos las gracias por la vida y la salud y las bendiciones que recibimos de parte suya. Gracias porque nos permite nuevamente estar nuestro Dios transmitiendo su palabra por este medio. Bendiga a los administradores, nuestro Dios, eterno Padre, a nuestros hermanos que hacen posible en nuestro Dios para que su palabra sea predicada por este medio. Bendiga a todos los que están oyendo o escuchando este mensaje. Sea también con nuestros hermanos en Guatemala, con todas aquellas personas que nuestro Dios han perdido a sus seres queridos. Sea con ellos, eterno Padre, y ayúdelos. Permita nuestro Dios también que lleguen los víveres que muchos de nuestros hermanos están enviando y que van en camino, para que no haya estorbo y así pueda nuestro Dios, puedan ayudar un poco nuestro Dios a esa necesidad que se está presentando nuestro Dios en ese lugar. Sea con todo nuestro Dios y con cada uno de ellos, pero también pedimos con nuestros hermanos en Nicaragua para que usted sea con ellos, porque sabemos nuestro Dios que la situación ahí es difícil por esos hombres que aman el mundo y eterno Padre, lastiman a muchas personas para poder estar gobernando, pero se valen de la violencia y también sus hijos son alcanzados. Nuestro Dios bendiga a todos los que en esta tarde escucharán su palabra
que sea de gran beneficio para todos, pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ya lo hemos mencionado, vamos a continuar con este subprograma en esta hora de la tarde, Luminares en el Mundo, pero antes vamos a escuchar, hermanos, un himno y luego ya iniciamos, hermanos, para lo que vamos a ver en esta hora de la tarde. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Muy bien, vamos a continuar con su programa Luminares en el Mundo. Y como les platicaba hace un momento, este título para este programa estaba claro, por supuesto, está basado en la Sagrada Escritura, en la palabra de nuestro Dios en Filipenses, allá en la carta a los Filipenses, hermanos. Tenemos allí donde hemos, hermanos, extraído también el título para este subprograma, Luminares en el Mundo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo número 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como, ahí está, luminares en el mundo. Ahí está, hermanos, también el nombre para este programa, y también haciendo, como les decía, o recordando el tema que se dio allá cuando su servidor salió, ya van a ser hace 13 años, de la escuela de la predicación. Permítanme, antes de que entre al tema que en esta tarde voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes, permítame traerle una reflexión de la cual habla mucho, es apropiada para este programa del cual estoy iniciando en esta ocasión. La reflexión se llama el fósforo y la vela. Yo no sé cuántos la han escuchado, el fósforo y la vela. Permítanme leerles, dice así de esta manera, reflexionemos en ella. Cierto día el fósforo le dijo a la vela: hoy te encenderé. Oh no, dijo la vela, tú no te das cuenta que si me enciendes, mis días estarán contados. No me hagas una maldad de esas. Entonces, ¿tú quieres permanecer así toda tu vida? Dura, fría y sin haber brillado nunca, preguntó el fósforo. Pero tienes que quemarme, dice la vela, pero tienes que quemarme.
Eso duele y además consume todas mis fuerzas, murmuró la vela. Entonces él respondió el fósforo: tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz, y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y mi tiempo es corto, pero si te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida. Yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Ahora, tú eres una vela y tu misión es brillar. Tu dolor y energía se transformará en un luz y calor por un buen tiempo. Oyendo eso, la vela miró al fósforo, que ya estaba en el final de su llama, y le dijo: por favor, enciéndeme. Y así produjo una linda y brillante llama. Así como la vela, hermanos, a veces es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y sufrimiento para que lo mejor que tenemos surja, como el apóstol Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. En primera los Tesalonicenses 3:3 se ha compartido del amor de Dios y podemos ser luz. Recuerde que mar calmado no hace buenos marineros. Los mejores son revelados en las aguas agitadas. Entonces, si tuvieras que pasar por la experiencia de la vela, recuerda que servir y compartir el amor de Dios es el combustible que nos mantiene vivos. Hermano y hermanos que nos escuchan, tú que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, eres la luz del mundo y tu misión es irradiar esa luz. Que Dios les bendiga y vamos a continuar con este programa Luminares en el Mundo, trayendo primero esa reflexión que he leído y que ojalá le hayamos puesto la debida atención y nos ayude a cada uno de nosotros. Bien, pues como les decía hace un momento, gracias a nuestros hermanos, gracias a Dios que se nos da también nuevamente la oportunidad de poder compartir en este subprograma Luminares en el Mundo la santa y bendita palabra del Señor. Quiero, como parte introductoria, decirles en esta hora de la tarde que estamos viviendo en una sociedad. La sociedad se ha convertido en una sociedad que ha abandonado la palabra o el estudio de la palabra de Dios. A través del apóstol Pedro somos exhortados a crecer en conocimiento de Dios, de Cristo y de su divina voluntad. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. El costo que se está pagando por la falta del conocimiento es terrible y es trágico, como hacer las cosas para Dios en forma incorrecta, así como practicar todo tipo de injusticia para finalmente terminar en una penosa y desastrosa situación moral, espiritual, física y material. Amigos que nos escuchan por primera ocasión, este tema lleva la intención, tiene el propósito de animarle para que usted, si tiene en su hogar una Biblia, que volvamos a la Biblia, que volvamos a la palabra de Dios. Es muy importante, es muy interesante que volvamos
a la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Por eso, como les decía hace un momento, este tema tiene ese propósito de animarles a que sigamos meditando, sigamos estudiando la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos hermanos que aman la palabra de Dios y que ellos la están estudiando. Son hermanos que estudian día con día la palabra de nuestro Dios. Pero quiero presentarles en esta ocasión 8 sencillas declaraciones de las cuales nos van a servir como guías para un mejor estudio de la Biblia y así de esa manera, hermanos, estar enriquecidos plenamente por el poder de su bendita palabra. El estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia. Son 8 sencillos consejos sobre cómo estudiar la Biblia. El estudio de la Biblia. Primero, aparte un tiempo apropiado cada día. Quiero hacerle una pregunta. ¿Podría usted aprender algún idioma, alguna ciencia, sin un estudio serio y constante? ¿Lo podríamos aprender si nosotros no tenemos una seriedad y una constancia en esa materia? ¿Lo podíamos aprender? ¿Será la Biblia menos importante que este curso? Claro que no. La Biblia nos narra la historia de esa buena disposición que tuvieron esas personas allá en la ciudad de Berea. Pues dice la Sagrada Escritura en Hechos 17 que ellos apartaron tiempo para estudiar las Escrituras cada día. Eran materia dispuesta. Cuando no hay frecuencia, hermanos, amigos, en el estudio de la Biblia, cuando no hay esa frecuencia, no hay ese estudio seguido, no hay ese seguimiento, se ignorarán muchas cosas de la palabra de nuestro Dios. En una ocasión se le preguntó a un predicador: usted habla como si fuera un hombre inspirado. Ese predicador dijo, esa inspiración requiere del 95% de transpiración. Hermanos, tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Se recomienda 1 hora de estudio diario como mínimo, y Dios nos dará conocimiento. Dios, hermanos, no dará conocimiento ni revelará sus verdades a personas que no estén dispuestas a hacerlos. No trae gran beneficio leer ocasionalmente la Biblia o simplemente hojearla. Así como apartamos tiempo para alimentar nuestros cuerpos, así como apartamos tiempo para ir a un momento de recreación, así como apartamos tiempo para ir a visitar a nuestros seres queridos, apartemos tiempo para alimentar nuestras almas, pues dice la Biblia en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Número 2, el estudio de la Biblia. Vamos a ver la siguiente consejo en cuanto al estudio de la Biblia. Empiece con una oración. La Biblia es un libro diferente de todos los otros libros escritos por los hombres. Es el libro de Dios. Por eso, al abrir la Biblia, debemos de orar como el salmista en Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay un estudio, hermanos, que nosotros compartimos con las personas que por primera vez estudian con nosotros la palabra de Dios. Es un estudio, hermanos, que tomamos
Duró aproximadamente esta capacitación 3 meses, que fue impartida por un hermano de Monterrey, y se llama, yo no sé si muchos de ustedes, los que estén conectados, lo conozcan. Este estudio se llama Pescadores de Hombres. Pescadores de Hombres. Así se llama el estudio, Pescadores de Hombres. Pero cuando damos el estudio, esos folletos, es búsqueda por la verdad. Búsqueda por la verdad. Lo que yo les quiero platicar un poquito, hermanos, de la técnica de este estudio, es que en este estudio, hermanos, antes de abrir la Biblia, lo primero que hacemos es hacer o empezar el estudio con otra oración. Tenemos otro estudio también donde se hace lo mismo. Antes de iniciar el estudio también empezamos con una oración, solamente que en este estudio se entonan ciertos coros, y ya cuando la persona viene por primera vez a congregarse y se cantan algunos coritos, ya no los desconoce, porque en el estudio nosotros les enseñamos. Entonces, el estudio de la Biblia, como segundo lugar, empecemos, hermanos, con una oración. Ya hemos visto, hermanos, que la Biblia es un libro diferente de los otros libros que existen. Había un hombre que se llamaba, solamente conozco su apellido, pero parece que se llamaba Scott. Este hombre, antes de morir, le dijo a uno de sus criados: traedme el libro. Y el criado le dice: ¿cuál, mi señor? Este hombre se dice que tenía una biblioteca de 20,000 libros, y dijo, de entre todos esos libros, dijo: tráeme la Biblia. Él reconocía, hermanos, que la Biblia es un libro diferente de todos los otros libros escritos por los hombres. Pablo, hermanos, oró para que los hermanos en la ciudad de Éfeso tuvieran sabiduría y entendimiento de la revelación del conocimiento de Dios. Y esa revelación está aquí en el libro sagrado, en la palabra de Dios. No hay nada más importante para el ser humano que conocer la voluntad de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, en el versículo número 13, el escritor de Eclesiastés se preguntó en su tiempo cuál era el fin del ser humano, cuál es el fin del hombre. El hombre, hermanos, que está aquí en la tierra, no conoce, hermanos, muchas de las cosas. Por ejemplo, muchos piensan que la estadía aquí en la tierra es para solamente trabajar, enriquecerse y hacerse de grandes terrenos. Hermanos, dice la Biblia: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estamos aquí en la tierra para cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Y hermanos, por eso hemos de pedir de su ayuda, de nuestro Dios, para comprenderla correctamente, la palabra de Dios. Para que la Biblia llegue a ser una bendición en nuestras vidas, requiere que seamos humildes, reconociendo nuestra fabilidad. Recuerde que vamos a entrar en la mente de un ser santo y perfecto cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura. Por eso dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué orar antes de estudiar la Biblia? Porque recuerde que vamos a entrar en la mente de un ser santo y perfecto. Número 3, hermanos, otra razón por la cual debemos estudiar la Biblia. El estudio de la Biblia es importante. Recuerde, número 3, tener una actitud apropiada hacia el estudio. Todo lo sagrado debería de ser estudiado con digna reverencia.
Hermanos, cuando la escritura es leída, uno debería de escuchar reverentemente como si Dios hablara oralmente en ese momento. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determinará si la obedecemos o si la desobedecemos. Entonces cada uno debe de examinar su propio corazón para estar seguro de que su actitud es buena. Por eso en Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hoy, hermanos, estamos en un tiempo, hermanos, en el cual nosotros podemos ver que se está dando el estudio de la palabra de Dios, y en la congregación no hay muchas actitudes en ese momento apropiadas para el estudio de la palabra de nuestro Dios. No estoy, hermanos, en contra de la tecnología, porque me valgo de la tecnología para hacer mejor también. Es un medio, más bien es un medio que me ayuda para hacer mejor el trabajo o los temas, para seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Pero sí me he dado cuenta, hermanos, que hay mucha irreverencia o mucha actitud inapropiada hacia el estudio de la palabra de nuestro Dios. Cuando se está dando un estudio, hay muchos dentro de la congregación que no dejan el Facebook. Tienen la Biblia descargada en el celular, pero de vez en cuando les están llegando notificaciones y le dan una leidita. Y dijo alguien, ay, hermano, pero si usted está mero atrás, ¿cómo me va a ver que estoy en el Facebook? Porque le vi la cara azul. Él se refleja en la cara, se refleja el color. Entonces, bueno, hay veces que hay así, hermanos, de esta manera, actitudes inapropiadas para la palabra de nuestro Dios. Estar en el Face, otros están entrando, saliendo cada rato, otros están comiendo sabritas, otros están comiendo semillas, otros están comiendo dulces, y hermanos, en el momento de estar estudiando la palabra de nuestro Dios hay actitudes, hermanos, inapropiadas, pero para estudiar la Biblia hay una actitud apropiada hacia el estudio de la Biblia, que haya esa disposición, que haya ese ejemplo, que haya esa actitud, hermanos, para estudiar la Biblia. Este hombre de Dios, hermanos, estuvo dispuesto para aprender la voluntad de Dios de corazón, y nada lo detuvo. Por sí mismo tomó iniciativa firme de estudiar la palabra para obedecerla y para dar a conocer a otros, y así lo hizo. Y estas son las palabras que brotarían de un corazón noble. En 1 Samuel 3:9 dice, háblame, Señor, porque yo soy siervo tuyo y quiero obedecer todo lo que me mandes para ser tu siervo fiel. Qué hermosas palabras, hermanos, se dicen aquí. Háblame, Señor, porque yo soy siervo tuyo y quiero obedecer todo lo que mandes para ser tu siervo fiel. El estudio de la Biblia, otras de las declaraciones o de las sencillas declaraciones en cuanto al estudio de la palabra de Dios es memorice textos bíblicos. Eso es lo que usted debe y debemos hacer. Memorice textos bíblicos. Una de las cosas, hermanos, que recuerdo y que ya no podíamos, nos faltaban 3 meses para salir de la escuela de predicación. Una de las cosas que ya no podíamos eran con las memorias, hermanos. Cuando estábamos nosotros en la escuela de predicación, recuerdo que cómo nos enseñaban, hermanos, o nos encargaban la memorización, hermanos, que memorizábamos la palabra de nuestro Dios. En una ocasión, su servidor, cuando tenía aproximadamente 1 año de bautizado, tuve un debate, hermanos, bueno, no debate, sino una plática con un hombre, hermanos, TJ, lo voy a poner así, con un TJ, aquellos de la Torre del Vigía. Y, hermanos, dos días me debatió, hermanos, 2 días. Yo no tenía mucho, lo reconozco, no tenía mucho conocimiento.
Y en esa ocasión, 2 días, hermanos, me debatió. Yo ya no hallaba absolutamente qué contestarle. Llegaba a la casa asustado y temblando, hermanos. Así literalmente les digo, cada que los miraba a estos hombres, les tenía un temor, hermanos, un pavor, un miedo. Hermanos, un consejo: memoricen textos bíblicos, hermanos. Memoricen textos bíblicos, porque el capítulo 4 del libro de Mateo nos dice que cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo y éste usó la escritura en forma ilegítima para provocar la caída del Señor, sin embargo, hermanos, el maestro citó de memoria a Satanás tres textos bíblicos fundamentales diciendo: escrito está. El Señor usó la escritura apropiada en el momento adecuado y de la manera oportuna. Hermanos, si vamos a batallar contra aquel que para engañar emplea con astucia las artimañas de error, conviene usar la sana estrategia de memorizar textos bíblicos y estar preparados para poder vencer al enemigo de Dios, quien viene lleno de mentiras, de tentaciones y de insinuaciones pecaminosas. Dice Salmos 19: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos que nos escuchan, llenemos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios para ser mejores personas y para hacer mejores cosas para Dios, para nuestra nación y para nuestro prójimo. Aprenda el hábito de memorizar textos bíblicos para una exitosa vida espiritual. Sigamos el ejemplo de Cristo. Otro consejo más, hermanos: tenga un sentido de responsabilidad. Responsabilidad es obligación moral que lleva consigo el desempeño de un cargo o de una misión. Todo aquel que estudia la Biblia debe de ser y de sentirse responsable ante Dios con respecto a la defensa o enseñanza de su verdad. Así que tenga ese sentido de responsabilidad. Se presentarán ante usted buscadores analíticos de la verdad, exhaustivos y concienzudos, quienes nos pedirán una enseñanza racional de las prácticas cristianas, y estamos llamados a estudiar con gran esmero con el fin de dar respuesta, y tenemos que hacerlo con palabras suaves pero con argumentos fuertes. Recuerde algo muy importante: que todos seremos juzgados por la palabra escrita. Sea responsable, prepárese en el estudio de la palabra de Dios. Otro asunto más, hermanos, otra declaración en cuanto al estudio de la Biblia: tome todos los textos que enseñen sobre un tema. Tome todos los textos que enseñan sobre un tema. Considere todo lo que la Biblia dice acerca de un tema en particular antes de llegar a una conclusión. Por ejemplo, si se va a hablar del plan de Dios para salvar al hombre, debemos de buscar los textos que están relacionados entre sí, porque no existe en un solo texto todos los pasos a seguir para ser salvos, y estos textos se encuentran distribuidos. Así que el primer paso es la fe. Memorice Juan 8:24. El segundo es el arrepentimiento, y hay muchos textos. Uno de ellos es Lucas 13:3. El siguiente es el bautismo. Memorice Hechos 22:16. Creo que se me pasó la confesión de fe, pero es Romanos 10:9 y muchos otros textos más, hermanos. Tomemos todos esos textos que enseñan sobre un tema. Como asunto número 7, tome el contexto y no el texto fuera de contexto. ¿Qué quiere decir eso? El contexto incluye todo el verso, los versos anteriores y posteriores a este. Además, el libro del verso y los otros libros de la Biblia. Muchos textos no se podrían entender si no se estudian en su contexto, porque aislados o sacados fuera de su contexto podrían tener otro significado, lo cual no sería su real interpretación dentro de su
contexto. Por eso hay que leer el texto y el contexto. Y no le vaya a ser como aquel hombre que dijo, ahora sí, ya voy a hacer lo que Dios dice, me voy a olvidar de esa vida que estaba llevando del mundo y me voy a dedicar a servirle a Dios. Y abrió la Biblia al azar. La abrió al azar, no le preguntó a nadie qué es lo que debería de hacer salvo, y dijo ese hombre, donde abra la Biblia, donde ahí la abra y lo que me diga, ahí donde ponga el dedo, ese es lo que yo creo que Dios quiere que haga. Abrió su Biblia, puso su dedo y dice, entonces Judas se ahorcó. No, cierra la Biblia, dice, no, esto no es para mí, pero voy a abrirla otra vez, porque esto no es para mí. Vuelve a abrir la Biblia y encuentra aquel pasaje donde dice, entonces ves tú y haz lo mismo. Y la cerró y dijo, no, esto no es para mí. No, esto definitivamente no es para mí. Así no se estudia la Biblia, así no se estudia la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí hemos visto siete sencillas razones del por qué debemos estudiar la Biblia, o más bien cómo estudiar la Biblia. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto 7 sencillas razones de cómo estudiar la Biblia. Hemos dicho, número 1, aparte tiempo apropiado cada día. 2, empiece con una oración. 3, se requiere de una actitud apropiada hacia el estudio bíblico. Número 4, memorice textos bíblicos esenciales. Número 5, tenga un sentido de responsabilidad. 6, tome todos los textos que enseñan sobre un tema. Número 7, tome el contexto y no el texto fuera de contexto. Por último, haga preguntas cuando estudie la Biblia. Haga preguntas cuando estudie la Biblia. Y voy a mencionar por el tiempo que ya se está terminando, ya voy a concluir. Aparte, tenemos reunión a las 7, necesitamos unos 10 minutos. Dice, las preguntas que usted debe de hacerse es, ¿quién está hablando? Esa es la pregunta. ¿Quién está hablando? Otra pregunta es, ¿a quién está hablando? ¿Cuándo se está hablando? ¿Cómo aplico esta enseñanza a mi vida? ¿Cómo aplico esta enseñanza a mi vida? Como por ejemplo, hermanos, en esta pregunta es muy importante que conozcamos la voluntad de Dios. Es necesario crecer, es necesario que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero aún así esto no es suficiente. Se nos exhorta en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Conocer la palabra sin aplicarla a nuestra vida es engañarse a uno mismo. Al fin el resultado será algo improductivo y vano. En cambio, dice Santiago 1:25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, pongamos en práctica las ricas y bellas enseñanzas del Maestro. Hay muchas ideas, hay muchos pensamientos para cómo uno, hermanos, estudiar la palabra de nuestro Dios. Espero en Dios que este estudio contribuya en algo para su desarrollo espiritual y para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Si usted aún todavía no ha iniciado un estudio de la palabra de Dios y nos escucha por primera vez, póngase en contacto con algunos de nuestros hermanos y solicite un estudio gratuito. Es gratis en la comodidad de su hogar. 1 hora a la semana. Utilizamos la Biblia como libro de texto.
Es gratis, no le cuesta nada, solamente que usted se decida estudiar la palabra del Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Gracias por su atención, gracias hermanos porque han permitido nuevamente el poder estar con ustedes meditando en la palabra de nuestro Dios. Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados hasta donde nos puedan estar escuchando. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes y que les acompañe siempre en su vida. Dios les guarde y Dios les bendiga.